DIASA, aprendizajes que transforman. Espacio informativo de educación y entretenimiento psicoterapéutico sobre temas de la vida, para comprender que se puede vivir diferente y con mayor bienestar. I swear I'd steal them all tonight, to make your every wish come true, your every dream for all your life. But that's not how the story goes. The world is full of perfect plans. There's a promise that I broke. I know one day you'll understand. When times are hard, I know you'll be strong. I'll be there in your heart, and you'll carry on like moonlight on the water and sunlight in the sky. Fathers and daughters never say goodbye. The angel I would read to sleep gave me one dream of my own. So learn to love and spread your wings, and find the world to call your home. When times are hard, I know you'll be strong. I'll be there in your heart, and you'll carry on like moonlight on the water and sunlight in the sky. Fathers and daughters never say goodbye. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente les saludamos en este martes. Bienvenidos, bienvenida Angélica. Hola, a Marce. este programa. Buenas tardes a todos. Bienvenida a este programa DIASA, aprendizajes que transforman. Y estamos hoy gustosas de, primero, que nos escuchen, y informándoles que el programa de hoy estaremos hablando sobre la crianza, para que tomarlo con calma y sin culpa. Sobre todo, padres y madres que trabajamos, que somos un montón, no somos poquitos, somos muchos, y eso es importante, como entenderlo como parte de nuevas conciencias sociales, económicas y emocionales que se dan actualmente, y lo que esto implica. Y como decía Marce, ¿qué hacer en este sentido para bajarle un poquito? Hoy por lo menos que le bajen 3 rayitas, si se puede, a la culpa, y le suban 4 a la calma. Así es. ¿No? Sí, esa sería la intención. Es mucho mejor un estilo de crianza más flexible, no permisivo, Forma parte. con calma. Uh-huh. Y no estresado en las autoexigencias. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema, y déjame compartirles, iniciamos con una canción hermosísima, está hilada a la película que hoy vamos a recomendar, pero la canción es bella, magistral, muy bellamente orquestada, como lo pudieron escuchar. Está interpretada por Michael Bolton. ¿Se acuerdan de Michael Bolton, ese peloncito narigón que se hizo sumamente famoso por aquella canción de Cuando un hombre ama a una mujer? ¿Quién no la cantó, verdad, Marce? Así es. Bueno, ahora está cantando esta otra que se llama Never Say Goodbye. Y quizás una de las frases más lindas de esta canción que me gusta es una canción dedicada de un padre a una hija, y dice: en tu corazón estaré y adelante saldrás.
y esto es algo bien importante que debemos entender los que somos papás y mamás, que hay una parte de nuestra forma de vincularnos con nuestros hijos, nuestras hijas, que hace un lugar en el corazón de ellos y que ellos saben que están con nosotros. Y hoy un poquito vamos a hablar de cómo hacer esta forma de vinculación aún y cuando trabajamos, ¿no? Y no viendo el trabajo como algo malo propiamente, ¿no? Sino como, pues todos tenemos que trabajar el trabajo como parte de la vida y como parte de un placer. El trabajo es un placer de participar en este mundo. Es una forma de participar en el mundo, es una labor, es algo que nos llena también. Entonces, no podemos ver si vemos el trabajo como un enemigo, como un problema, entonces eso también favorece como una culpa, ¿no? Como la sensación de que el trabajo impide mi crianza. Entonces, siempre en el pensamiento sistémico, una característica es aprender a mirar cómo, en lugar de mirar lo que no hay, mirar con lo que cuento y con lo que tengo, qué voy a hacer. Entonces, si soy un papá y una mamá que trabajamos como muchísimos humanos comunes y corrientes que estamos en este planeta, ¿qué podemos hacer y cómo lo podemos vivir diferente? Este es un asunto de cómo elegimos vivirlo diferente. Así es, y justamente Bert Hellinger, el padre de las configuraciones sistémicas, habla justamente de esto, como cuando tenemos a papá y a mamá en el mismo, integrados en el corazón de una manera muy en un buen lugar, pues obviamente esto generará también hijos exitosos. Y esto es como la prueba fehaciente de que no necesariamente los padres tienen que estar el 100% con los hijos, ¿no? Sino que pueden estar como pueden estar con todas las actividades que tenemos que hacer los padres y las madres. Así es, ¿no? Y en esto es importante como mirar, digamos que el trabajo, ¿no? Tenemos que tener muy claro, también nosotros como papás y como mamás, el lugar que le damos a trabajar y entender desde qué lugar lo hacemos. Y eso es algo que hay que compartir con los hijos, ¿no? O sea, si cada vez que me voy a trabajar me siento la peor mamá del mundo, digo, por mamá, pues soy mamá, ¿no? Pero si me siento así como los estoy abandonando, los estoy dejando, cuidado, ya empezamos a generar ese lazo de culpa. Y fíjate que hay muchas mamás que se separan, que cuando salen a trabajar y con este sentimiento en sus hombros, incluso hacen compensaciones en esta despedida, ¿no? Y cuando regrese te voy a traer tal cosa. Por ejemplo, cuando llegue vas a tener tal cosa. Y entonces empezamos a hacer una serie de concesiones y también una serie de compensaciones que finalmente no ayudan y les mandan el mensaje a los hijos que irse no está tan padre y no está tan bien. Sí, que en la vida no debemos irnos, sino que debemos estar como un poquito apelmazados, amalgamados. Y entonces, fíjense, también indirectamente o colateralmente estamos generando una sensación de que las separaciones son inadecuadas y deben ser compensadas. Sí, o sea, como me tienes que dar algo a cambio por no estar aquí. Y si hay algo que los papás tenemos que entender es que damos una paternidad y una maternidad como podemos. Como podemos no significa, por favor, hay que ser muy cuidadosos de no caer en una cuestión como cínica, pues, ¿no? Pues, a ver qué doy o a ver qué hago. No, el principio sistémico y de configuraciones dice que como podemos significa que somos humanos, somos personas, tenemos una historia, tenemos una manera de hacer las cosas y nos podemos educar más en ella también, ¿no? Nos podemos preparar. Y eso es un poco la intención hoy, de darles también como algunos tips y algunas ideas. Y una de ellas, y la primera más importante, es que hay razones para trabajar, ¿no? O sea, debemos entender que es válido, ¿no? Trabajamos por satisfacción personal, y eso es importantísimo entenderlo. Trabajamos por situación económica, 2 salarios se logran más cosas que con uno,
¿no? Y trabajamos también porque necesitamos sentirnos valiosos, útiles. ¿Cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos o a nuestras hijas a lograr algo que quieran hacer en su vida si no nos ven a nosotros hacerlo? Y además, justo cómo nos ven, ahora que dices tú esto, cómo nos ven, y si nos ven disfrutando, yéndonos a trabajar con gusto, como despidiéndonos de ellos, llevándolos a la escuela, y hacemos esta rutina gratificante, pues damos también el otro mensaje, que irse a trabajar, pues está muy bien, es parte de la está vida. Igual de padre para ellos cuando se van a la escuela. Sí, o sea, Sí. no padezcan las cosas, vívanlas, disfrútenlas. Elijan obviamente un trabajo que les agrada. La gente a veces dice, es que no me quedó de otra y acepté ese trabajo. Bueno, entonces acepta que lo elegiste. La elección está en tus manos. Pudiste decir que no, pero si padecemos el trabajo, sí tiene un impacto sobre la vinculación con los hijos, ¿no, Marce? Porque finalmente no voy a estar a gusto, no voy a estar tranquila o contenta, y eso se va a mirar de alguna manera en la forma de interactuar. ¿Sí? Se ve como sacrificio, por ejemplo, ¿no? Oímos a niños que dicen, pobre de mi papá o pobre de mi mamá, tiene que ir a trabajar. ¿Cómo que pobre? ¿Y cómo que tiene? ¿No? O sea, pero entonces, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos el tema del trabajo? Y es que yo me haría esta pregunta, Angélica, es como, ¿cómo es que surge la culpa relacionada con el irse a trabajar y que se empata con la crianza con los hijos? Y yo creo que tiene que ver con todas estas expectativas y críticas que se hacen con respecto a empatar la crianza con el trabajo. Entonces, muchas veces, como todo este tema de los roles sociales, las expectativas Sí. que tiene que cumplir una mamá y un papá, pues justamente tienen que ver con este tema de cómo nos generamos culpa, porque tiene que Sí. ver con un mandato social, estructural, cultural, familiar. etcétera. Sí, y de ahí parten. De ahí parte la culpa, con todas estas expectativas que generamos de cómo debemos ser como mamá y cómo debemos ser con papá. Sí. Y si la empatamos en estas asignaciones de rol, ¿no? Pues una mamá debe de ser no solamente comprensiva, amorosa, y después de una jornada laboral mantener esa actitud. Puede ser. Y sexy para la noche. Sí, claro. Guapa. ¿No? Entaconada. No, estamos locas, ¿no? Sí. Yo no puedo. Las humanas decimos no. O sea, llega un momento en que dices, hasta aquí llego. Y esto que dices es bien valioso, porque el peso que tienen muchas veces estos roles rígidos, ¿no? Donde, por ejemplo, se asigna a la mujer el rol del trabajo desde el lugar de la necesidad. O sea, he escuchado, crecí como niña oyéndolo, ¿no? Como algo que está en el aire, que flota en el ambiente, así como flota en el ambiente ricos tamales oaxaqueños. Oí en el ambiente frases como, estudia o ten un trabajo por si te sale mal tu marido. Ok. ¿No? Sí. Entonces, o sea, no estudies o trabajes porque te gusta, porque te apasiona, porque eres talentosa, porque eres capaz. Entonces, desde ahí hay una construcción, ¿no? De lo que tú dices, de cómo, género. de Es género, de género. y de cómo se vive. Entonces, debemos ver el trabajo como parte de nuestra vida. ¿A qué te vas a dedicar? Otra cosa son los acuerdos que hacen parejas sobre dedicar, por ejemplo, tiempos de crianza cuando los hijos son pequeños, ¿no? Así es. Como estos espacios, que son acuerdos en pareja. Ese es otro boleto. ¿Qué te parece si seguimos con el tema y hacemos un pequeño corte y nos vamos a una cortinilla? I'll be there in your heart, and you'll carry on like moonlight on the water and sunlight in the sky. Fathers and daughters never say
So learn to love and spread your wings and find the world. Si no leo, me aburro. ¿Qué libro traemos para esta semana, Angélica? Oiga, el libro que traemos esta semana, su autora se llama Ángela Marulanda. Ella es una educadora, socióloga, colombiana. Y bueno, tiene varios libros. El que queremos recomendar hoy se llama justamente De la culpa a la calma. Y tiene que ver justamente con el tema que estamos abordando. Recomendable el libro, uno, porque es una autora latina y eso nos identifica mucho. No son iguales las crianzas en términos incluso geográficos y de continente. Entonces, Ángela me gusta porque toma muy bien esta parte que tenemos un poco los padres y las madres latinas, que somos como muy cuidadores, muy apapachadores, pero que también por una cosa ahí que nos viene un poquito como ancestral, cultural, en el tema de la culpa. Entonces, y Ángela tiene un discurso bien interesante, a veces hasta contundente. Les leo rápido así una pequeña frase de su libro que dice: el deseo de ver a los hijos felices y que triunfen en la vida nos ha llevado a los padres a darles todo lo que se les antoje y lo que no también. ¿Sí? Entre otras, para compensar nuestro limitado tiempo con ellos. Y esto ha dado lugar a que los niños asuman que tienen derecho a todo y a que nosotros creamos que es nuestra obligación dárselo. Urge, dice Ángela, aclarar qué les debemos y qué no. ¿Sí? O sea, qué cosas están dentro de los derechos de los niños y qué cosas están rebasadas en estos aparentes derechos. Y yo te preguntaría entonces, ¿la culpa genera necesidades que pueden no ser prioritarias? Sí. Y que como Ángela dice que pueden ser excesivas o peligrosas. Pero es la culpa la generadora de estas supuesto. Necesidades. Sí, sí. Porque en la culpa, ¿sabes qué se da? Va a haber mucho miedo a disciplinar, a orientar, a parar, a poner límites. Entonces, fíjense, es bien curioso, pero los papás culpígenos, un tema que tienen luego es que se van a los extremos. Así como son de permisivos y que dan de más, también pueden ser en un momento dado explosivos, reactivos, ¿sí? Porque el estar como compensando de esta manera en algún momento te cansa y en algún momento te molesta mucho y eso se va acumulando y sí. no se hace esta propuesta de generar frustración a los hijos, pues decir, frustrarlos un poco está bien, sí, de vez en cuando decir no es lastimarlos, no es insultarlos, no es descalificarlos, no es compararlos. Frustrar tiene que ver con el no que dice no te lo puedo dar todo, el no que valora de acuerdo a la circunstancia y el momento lo que sí o lo que no. Entonces es un asunto de firmeza. Aquí hay como 3 palabras claves: la firmeza, el ser consistentes y constantes. O sea, ¿quieres manejar este asunto sin tanta culpa? Seamos firmes. Firmes no es violento, firme no es autoritario, firme es que tú estás claro y convencido de que eso que le estás pidiendo a tu hijo tiene un beneficio para él. Beneficio significa que esa conducta, ¿sí? Vas a enseñarle a modificarla para un bien mayor, ¿sí? Bien, hacerlo por su bien no significa que él va a hacer lo que tú creas que tiene que hacer, porque así le garantizas que le va a ir bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Y bueno, vuelvo a repetir el título del autor. El nombre de la autora es Ángela Marulanda y su libro se llama De la culpa a la calma. Y el tema de crianza. Ella se especializa mucho en los temas de crianza. La pueden encontrar en línea, altamente recomendable. Este es el libro de esta semana. I know you'll be strong. I'll be there in your heart, and you
say goodbye. The angel I would read to sleep gave me one dream of my own. So learn to love and spread your wings and find the world to call your home. When times are hard, I know you'll be strong. I'll be there in your heart and you'll carry on. Like moonlight on the water and sunlight in the sky. Fathers and daughters never say goodbye. When times are hard, I know you'll be strong. I'll be there in your heart and you'll carry on. Bien, regresamos y estamos en la segunda parte para hablar del tema. Y bueno, hace un ratito estábamos comentando que el sentimiento de culpa finalmente coloca a los padres como en una dificultad para poner límites, y eso va a conllevar en un futuro a un desorden sistémico, es decir, se va perdiendo el poder como autoridad, ¿no? Porque se está compensando, porque se es muy permisivo en los límites, y el desorden empieza cuando los hijos empiezan a tomar ese poder que tendrían que tener, o la autoridad que tendrían, no sé si poder es la palabra correcta, pero sí la autoridad que tendrían que tener los padres. Entonces hay un desorden sistémico que finalmente genera caos y genera muchas veces a hijos tiranos, merecedores de todo, porque los padres... Príncipes y princesas. Sí, una cosa así. Esta cosa que luego oímos, princesa, y tiene 40 la criatura, y dices, ya, por favor, quítenle la coronita, ¿no? Y qué peligroso. Sí, y creo que de las cosas que son muy importantes para lidiar con este sentimiento que muchas veces nos acompaña en la crianza, es ese de renunciar al perfeccionismo. Es decir, primero renunciamos a cómo tendríamos que ser y cómo deberíamos de ser como mamá. Y mirar que estos mandatos sociales, porque así es, son mandatos sociales que ajustan lo adecuado y lo no adecuado, lo bueno y lo no bueno, sí, de ser papás, y lo primero que hay que hacer es eso, renunciar a estos mandatos sociales y que los tomamos en un hacer perfeccionista, que a final de cuentas, si no lo hacemos, y al final la vas a cajetear, admitámoslo. O sea, bájenle 3 rayas. Miren, le pueden dar todo, le pueden comprar todo, le pueden hacer todo, lo llevaron de viaje. Un día, uno de tus hijos o de tus hijas te va a decir, pero no sentí que me quisieras lo suficiente. Y ustedes se van a acordar, van a decir, ¿qué? Pagué escuela privada durante años, o tomé, ¿no? Fuiste a ballet, a danza, a básquetbol, y me dices que no te quise lo suficiente. Y es cuando uno se acuerda de Herodes en ese tiempo, pero es demasiado tarde. En fin, entonces admitámoslo un poco, ¿no? Lo que dice Marce es muy cierto, bájale 3 rayas al perfeccionismo. Porque además, esto quiero ser muy clara, que movernos desde el perfeccionismo termina por desgastarnos, termina por agotarnos. Y miren, las madres de familia o padres de familia en esta excesividad de perfección por ser mejores padres, nos puede dar el síndrome de burnout también. Padres quemados. Es decir, estamos tan exigidos de hacer bien las cosas y hacer todo
todo y bien, que terminamos muy desgastados e incluso en el riesgo de que nuestra autoestima también se deteriore, porque si fallamos y también no tenemos una autocrítica y una pero autorrelación. Otro riesgo muy grande, Marce, es que en el burnout, en el quemarse, el asunto es que estos papás están tan ocupados, hablo de papás y mamás, en ser estos excelentes padres y madres, que lo curioso y ¿cómo decirlo? Lo irónico es que dejan de ver a sus hijos realmente, porque solo están mirando lo que se supone y creen que deben hacer. Entonces, esta es quizás como una de las primeras reglas que podríamos tomar en cuenta para lidiar con la culpa. Otra, y que es la pregunta top 10, número 1 en la crianza del chamaco, cuando uno trabaja, es este asunto de la guardería. Oye, pobre criatura, se va a traumar, la separación. Bueno, ahí van algunas cosas. Primero, si vas a llevar al niño a la guardería, hay que entender y trabajar con el asunto de que no lo estás abandonando. ¿Sí? Lo estás llevando a un lugar donde hay una, digamos, como extensión de tu crianza. Es importante que le echen ganitas a buscarse aquella escuela, lugar o espacio de crianza donde consideres que hay una mayor coincidencia, ¿no? con tu forma y manera de hacer las cosas. Hay que tomar en cuenta que estos espacios permiten a los pequeños, ¿no? En general, la adquisición de hábitos, la relación con otros niños. Eso no significa que sustituyan tu crianza. Yo lo que trato de compartirles es que miremos lo que se gana con esto, ¿sí? O sea, el niño también gana cosas, ¿sí? Porque la mayoría de papás o mamás quizás lo que querrían es decir, bueno, a mí qué más me gustaría pasarme 1 o 2 años cuidando a mi hijo pequeño. Y bueno, y les diré también que hay papás o mamás que dicen, no, a mí no me gustaría estarlo cuidando todo el día porque no sé qué voy a acabar haciendo. Entonces también tenemos que, lo que decías, Marce, quitarnos el ideal del buen papá o la buena mamá para mirar lo que sí podemos. Si en tu caso necesitas que ese bebé se vaya a la guardería, enfócate mucho en la calidad de lo que tu pequeño o tu pequeña va a recibir. Y algo muy importante, cuando vayas por él, vayas por ella, cuando salgas del trabajo, quienes somos papás o mamás, desconéctate de la chamba. Esa es una forma de lidiar la culpa. Desconéctate. Y también desconéctate del celular. Sí, también, o sea, porque esto te va a permitir estar presente, sí. Y ayuda a estos tiempos que tú estás chambeando, tú estás trabajando y que el niño está, sí, o sea, la niña está en la guardería. El tiempo que elijas estar, quédate y colócate ahí. Miren, ya nos están llamando. Entonces, quédate, ¿no? Lo que dice Marce es muy cierto, porque luego lo que hacemos es el papá con su teléfono y el niño con su iPad, ¿no? O la mamá con su teléfono y juran que están conviviendo. Uh-huh. Entonces, eso no es una convivencia. Eso es, entretenlo. Por favor, repita el nombre del libro y la autora. Perfecto. Okay. Entonces, nos están pidiendo que repitamos el nombre del libro y la autora. Claro que sí, se llama Ángela Marulanda, y es de la culpa a la calma. Ok, entonces bueno, importante eso, desconéctate en serio, el tiempo que vayas a estar, por favor, quédate con tu alma, con tu corazón y dedica ese tiempo a las cosas que quieran, a la manera como las quieras. Algo bien importante también para lidiar con la culpa es lo otro también es como de pronto esta dificultad por asumir la autoridad, ¿no? Que tiene que ver que de pronto hay muchos papás que piensan que porque están ausentes en la chamba les genera culpa, y cuando algún niño o su hijo o su hija hicieron algo inadecuado, la primera pregunta interna que pueden hacerse es, ¿lo regaño? ¿No lo regaño? Pero ¿cómo lo voy a regañar? Si casi no estoy. Si casi no estoy con él, que si estoy tan poquito con él. Pero a final de cuentas, esto lo tenemos que tener muy claro, es
que somos la autoridad frente a estos niños, y la autoridad genera presencia y sensación de presencia en los niños, y eso es más, eso y de vinculación, es vinculación, y de vinculación, y entonces eso sí, es mucho más efectivo. La vinculación no es buscar un estado permanente, hedonista y de absoluta felicidad. Entonces, por favor, manejemos esto. Y por último, antes de irnos a un pequeño corte, importante reconocer horarios, ¿no? Nuestros horarios, organizar nuestra agenda también para cuando nuestros hijos están despiertos. Y en esta agenda también vayamos incluyendo el discurso de nuestros trabajos, de pronto cuando nos piden los extras, valorar y no tener miedo de decir, no, porque tengo actividad con mi hijo, no, porque tengo una actividad con mi hija, y ver la manera de adecuarnos y de poder manejarlos, ¿ok? Y justamente, pues bueno, en este momento nos están diciendo, ya está nuestra compañera Fanny Matías, que nos apoya en cabina. Ok, saludos Fanny, gracias por el apoyo. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos en DIASA, Aprendizajes que Transforman, 91.5 de FM Radio Universidad. La película para el recuerdo. Bien, Angélica, ¿qué película traemos hoy? Oigan, esta película, por favor, se ponen una cajita de Kleenex al lado, porque si no llora, pellizquese, no vaya a ser que ya lo mordieron los zombies y no se ha dado cuenta. Es buenísima, hermosa, emotiva, es con uno de mis actores favoritos, Russell Crowe. Para quien no lo ubica, quizás lo ubica a través de películas como Mente Brillante, una que lo hizo muy muy famoso, Gladiador. Este es un gran actor, perdón. Y bueno, esta película en inglés se llama Father and Daughter, o sea, padre e hija. Y en español, en México le pusieron Lo mejor de mi vida. Película altamente recomendable. Me gusta en particular porque creo que viene muy ad hoc con lo que estamos compartiendo hoy, y sobre todo con este asunto que les comentaba hace un rato, que finalmente damos lo que podemos, como podemos, de la manera que nos es posible también, incluso a partir de nuestra propia historia. Y en esta película lo vemos reflejado. Es una historia de un hombre que enviuda, y él se queda con la crianza de su hija pequeña, pero él tiene ahí temas con su emotividad, tiene algunas crisis y también tiene problemas de salud. Y entonces toda la historia tiene que ver con como un feedback ahí que se da entre él y su hija, que aparece como pequeña y también como una joven adulta, y los recuerdos que ella tiene asociados a su padre y a lo que vivió con él, ¿no? Algún crítico por ahí decía que esta película tiene un dulzor melancólico e hiriente. De verdad se las recomiendo mucho. La canción con la que iniciamos hoy, Never Say Goodbye, es justo parte del soundtrack de esta película. Vuelvo a decir el título, Lo mejor de mi vida, Father and Daughters, con Russell Crowe. Altamente recomendable. Está para una tardecita rica. No es una película para niños, es una película para adultos. Así que está para los papás de los niños para que la vean. Nos vamos, hacemos un cortecillo y estamos de vuelta. If I could catch a star for you, I swear I'd steal them all tonight, to make your every wish come true, your every dream for all your life. But that's not how the story goes. The world is full of perfect plans. There's a promise that I broke. I know one day you'll understand. When times are hard, I know you'll be strong.
learn to love and spread your wings and find the world to call your home. When times are hard, I know you'll be strong. Bien, pues entonces estamos regresando y hablando un poco del tema. Hace un ratito estábamos comentando sobre qué importancia también es reconocer y tener una rutina con los hijos después de trabajar, porque siempre una rutina y una cotidianidad también da certeza a los niños. Así es. Niños y niñas, y da seguridad que a final de cuentas los niños se integran como una presencia estable de su día a día. Y la otra es que de pronto en estas exigencias sociales y en estos mandatos incluso familiares, la exigencia es tal que de pronto dejamos de ver que no estamos solos y que podemos pedir ayuda. Y no todo lo tenemos que hacer solos y solas necesariamente, porque podemos incluso dialogar con nuestra pareja y acordar esta participación y esta responsabilidad mutua. Sí, porque la idea o pensar que la responsabilidad de la crianza de los hijos y demás queda solo en manos de la mamá, no solo es políticamente incorrecto, ¿no, Marcé? Es aparte un tema como del siglo pasado. Entonces, si quieres ser moderno de este siglo, cuestionémonos nuestra forma de colaborar en los asuntos que nos incumben, ¿no? Y la crianza de los hijos incumbe a ambos. Crianza incluye estos cuidados cotidianos y domésticos, ¿sí? Otro es el tema de la relación en el vínculo de la mamá con el bebé, cuando el bebé es chiquitín, ¿no? Muy, muy chiquitín, pero también el papá tiene un papel ahí fundamental. Pero en relación con eso, nada más como complementar un poco, Marce, como resultado de eso, parte de lidiar con la culpa es que podamos establecer momentos de encuentro entre todos, o sea, entre todos se hacen la familia. Y créanme, cosas muy simples, muy sencillas y muy cotidianas son un buen pretexto de encuentro, ¿sí? Desde el comer, contar un cuento, jugar, sobre todo momentos y estados en los que podamos hacernos sentir mutuamente el afecto, la atención y el contacto físico, ¿sí? Por favor, no siempre sentarnos a ver el iPad es un momento. Cuidado con eso, ni todo lo reducimos a eso. Puede ser una caminata, ir a tomarnos un helado, platicar, arrullar, acurrucar a los hijos antes de dormir, prepararnos entre todos la cena, la comida, plantar un árbol, si tenemos un pequeño jardincito, enseñar a nuestros hijos a que cuiden de las plantas y nosotros con ellos. Incluso parte de las labores domésticas forman parte también, ¿no? Entonces, de cada momento podemos hacer un encuentro. Sí, y esto también tiene que ver con este tema de la división sexual del trabajo y permanecer en los roles de género. Son dos cosas que nos impiden el desarrollar y hacer acuerdos con nuestro compañero o nuestra compañera de vida y hacer que el estilo de crianza sea compartido, y eso va a generar que nosotros y nosotros estemos más relajados, menos autoexigentes, menos perfeccionistas, y es bien importante que miremos que esta división sexual del trabajo no es como lo más favorable, ¿no? Sí, por un lado, y en ese sentido como entender que lo que compartimos, ¿no? Como padres, vivamos o no en pareja, porque puede ser como pareja separada, pareja juntos, pero finalmente como padres es bastante rico para los chicos, y es importante que en el momento que se lleve a cabo realmente estés ahí como volcado, pues, ¿no? Porque si no, ahí empieza un poco la parte de, por ejemplo, ahora es muy socorrido, ¿no? Llevas a los niños a un lugar donde ellos jueguen.
pero no donde tú juegas con ellos. Si bien es cierto que esto ayuda, digamos, es bueno, porque cada vez, lamentablemente, por la inseguridad, por la impunidad, por tantas cosas, tenemos los espacios, la calle se ha vuelto un espacio menos seguro para que los niños jueguen. Como muchos de nosotros quizás salíamos a jugar con nuestros vecinos. Sí, eso ya no existe en esta época. No, se ha ido terminando. De veras, son espacios privilegiados quienes lo tienen. Aprovéchenlos mucho. Entonces entendemos que ahora hay espacios a donde llevamos a nuestros hijos para que jueguen. Como todo, siempre es bueno que haya de todo. Si cualquier cosa se rigidiza, no solamente esa, como si mi lógica de contacto con mi hijo es compensarlo llevándolo todo el tiempo a jugar o a estos lugares de hamburguesas, y ahí te dejo y ahí te veo, y entonces digo, bueno, ya me relacioné con él. Sí y no, un poquito, ¿no? Porque estás ahí, pero no estás con él, digamos, como en esta convivencia. Entonces, tomarlo en cuenta un poquito. No estamos diciendo que no los lleven, ¿no? Acuérdense que aquí no hay recetas mágicas ni la fórmula de la felicidad. Aquí solamente estamos como que digamos un poco como acompañándonos. ¿Se acuerdan que la semana pasada me está recordando más el libro de Borbolla? De 21 cosas que podemos... No, 101 cosas que puedes hacer con tus hijos, con tu hijo o con tu hija, aunque seas un papá o una mamá muy ocupada. Ese libro está perfecto también para este programa, porque da una serie de sugerencias muy prácticas, muy sencillas, y que son parte de la cotidianidad, y que de pronto no las tenemos como muy aquí en la cabeza, y el libro nos puede dar muchas ideas, y que a final de cuentas nos va a hacer sentir mejores como papás en un estar presente con los hijos a través de cosas muy, muy sencillas. Sí. Ahora, y también parte de manejar la culpa, fíjense, hay un asunto bien interesante. Los papás tenemos la obligación de trabajar, estarás de acuerdo, Marce, papás y mamás, ¿sí? Y debemos hacerles saber a nuestros hijos que trabajamos también por un bien común y un bien mayor en la familia. Pero que cuando vamos a estar, ¿no?, en la medida de lo posible, también vamos a estar con nuestros hijos en lo bueno y en lo malo, digamos. En este acompañamiento que no solamente tiene que ver con jugar, también tiene que ver con hablar con ellos, con la atención que necesitan, con el que a veces nos comparten sus problemas, lo que les está pasando, cómo se sienten, porque entonces este vínculo lo estimulamos, se incrementa, y los niños incrementan su confianza y su autoestima. Ellos necesitan saber algo bien importante, que aunque su papá o su mamá están lejos, tienen reglas que seguir, ¿sí? La educación también se marca de forma, no solamente, más bien se marca de forma presencial, sino que a través de estos momentos en que somos constantes, consistentes, lo que decías tú, Marce, los chicos tienen una rutina, ellos van aprendiendo a seguir reglas, incluso aunque papá o mamá no estén, porque la saben como parte de ellos. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. La otra es que hay que reconocer y aceptar que vamos a sentir culpa, que vamos a sentir miedo, pero les recomendamos que encuentren siempre la forma de enfrentarlos y confrontarlos y manejarlos. Y dejar de escuchar estas críticas que de pronto socialmente vamos a alguna reunión o vamos a alguna reunión social y se platica cómo se tendría que ser como papás, o se hacen críticas y juicios de cómo es o debe de ser, o cómo fue o cómo no fue un buen padre, y estas críticas finalmente alimentan el sentimiento de culpa, y la culpa es un sentimiento paralizante. Así es. Que y castigador. Así es, que a final de cuentas distorsiona la percepción que tenemos como papás, y que estamos haciendo lo mejor que podemos, y lo estamos haciendo con lo que podemos, y lo estamos haciendo con lo que tenemos y con lo que nos enseñaron. Entonces no hay un parámetro como exacto, simplemente hay como elementos rectores que nos ayudan a tener la claridad de cómo estar presentes y cómo vivirnos sin tanta culpa. Ahora, y también, y si en algún momento
momento tienes dudas, o sea, sí dices, bueno, la estaré cajeteando muy feo, no, siento que algo pasa en mi relación con mis hijos. Miren, la verdad es que yo les recomiendo que acudan a un profesional, se dejen acompañar, ¿no? Habla un profesional, un psicólogo, un psicoterapeuta, un especialista en crianza. Porque si tomamos el consejito a veces de la vecinita, de doña Chonita, que vende el Nicuatol, es que ella crió a 10 hijos. Sí, tuvo 10 hijos, pero cada quien hace su crianza como puede. Y a veces no siempre nos resuena la crianza de los otros. Porque si en algún momento, no sé, vienes escuchando ya muchas veces que te dicen, oye, cuidado, te ves muy violento con tus hijos, o estás siendo muy grosero, no les pegues. En esos sentidos sí les diría, háganse un poquito de caso y busquen ayuda, porque a veces estas presiones que están detrás de nosotros son las que nos pueden llevar a actuar de una manera poco cuidadosa con los menores. Y sin lugar a dudas, una chamba de nosotros los padres es cuidar de nuestros hijos. Entonces también tenemos que cuidar cómo los tratamos. Entonces, acérquense a un profesional. No, él no va a ser mejor que ustedes, él los va a acompañar a descubrir en dónde se sienten mejor acomodados con su paternidad. Bien, entonces nos vamos a un corte o nos vamos a la cortinilla del cuento. ¿Me cuentas un cuento? El cuento que traemos para esta semana se llama Arañas buscando casa. Y se los voy a leer. El largo curso en la escuela de arañas había terminado. Por fin las jóvenes arañas estaban listas para salir en búsqueda de su nuevo hogar. Mientras preparaban la expedición, los maestros repetían la norma básica una y otra vez. Busquen una familia con un ambiente de igualdad. Recuerden, son familias más felices y si los atrapan tendrán muchas más posibilidades de salir vivas. El grupo de arañas pronto encontró una primera casa. Ñaki, una de las mejores alumnas, confirmó enseguida de qué tipo se trataba. Era una familia donde papá estaba al sofá, mamá en la cocina, de auténtico manual, la más peligrosa de todos. Como era de esperarse, la mamá y las chicas hacían casi todas las cosas y cuando se les ocurrió pedir ayuda, los chicos se negaron a hacer nada. Simplemente decían cosas de chicas. Y para ellos toda era cosa de chicas. Ñaki no tenía claro. Esa era la prueba definitiva de la falta de igualdad y de cariño. Si la atrapaban en aquella casa, le esperaría lo peor. Siguiendo su viaje, encontraron una familia distinta, donde chicos y chicas hacían todas las tareas. Las repartían con tanta exactitud que no parecía haber mejor prueba de igualdad. Hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Aquí nadie es esclavo de nadie. Yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, decían. Pero Ñaki no quiso precipitarse y siguió observando a tan igualísima familia. Le preocupaba la falta de alegría que observaba, pues se suponía que una familia con tanta igualdad debía ser muy feliz. Pero como todos hacían de todo, todos dedicaban mucho tiempo a tareas que no les gustaban. Y de ahí su falta de alegría. Así que, aunque algunas arañas se quedaron ahí, Ñaki decidió salir a buscar otra casa. Y acertó, porque aquella familia tan preocupada por repartir toda tan exactamente no pudo mantener un equilibrio tan perfecto durante mucho tiempo. Y así, olvidando que todos vivían juntos, terminaban repartiendo también la casa entre las grandes disputas. Y no se salvó ni una sola de las arañas que se había quedado. No tardó Ñaki en encontrar otra familia con aspecto alegre y feliz. A primera vista no parecían vivir mucho la igualdad, pero cada uno hacía tareas muy distintas e incluso las chicas hacían muchas cosas de las cosas que habían visto en aquella primera familia tan peligrosa. Pero la alegría que se notaba en el ambiente animó a la araña a seguir investigando. Entonces descubrió que en esa familia había una igualdad especial.
Aunque cada uno hacía tareas distintas, parecía que habían elegido sus favoritas y habían repartido las que menos les gustaban según sus preferencias. Pero sobre todo, lo que hacía única a esa familia era que daba igual si chicos o chicas pedían ayuda. Cualquiera de ellos acudía siempre con una sonrisa, y cuando finalmente, en lugar de tareas de chicos y chicas, o tareas tuyas o mías, escuchó: aquí las tareas son de todos, se convenció de que aquella era la casa ideal para vivir. Bien, y este es un cuento que finalmente lo que habla es un poco para hablar del valor de la igualdad con los hijos. Y en ese sentido, papá y mamá, cuando hacen de un ambiente familiar colaborador, hacen de un ambiente participativo, la ausencia no se siente presencia. Y en ese sentido, los papás finalmente pueden sentirse en una tranquilidad y en una satisfacción de que están para ellos. Cuando todos participan, hacen acuerdos las parejas, y los hijos finalmente gozan y están gustosos de estar en esta dinámica familiar, ¿no? Así es, y sabes, me acordé de algo que es el hecho que también un poco predicamos con el ejemplo. Los chicos aprenden lo que son labores, aprenden el cuidado entre todos, digamos, ¿no? Del bien común, de arreglamos nuestro espacio porque vivimos todos en este espacio, no porque sea un asunto de niños o niñas, pero también les enseñamos justo eso, ¿no? La fuerza que da y la autonomía que se desarrolla cuando aprendemos habilidades, como en este caso al colaborar, al llevar a cabo algunas tareas. Nos vamos haciendo un poquito más autónomos también, más independientes. Digamos, medimos nuestras habilidades en ese sentido. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Obviamente son labores acordes a la edad, por favor. Hay que tomar en cuenta esto, ¿sí? Acuérdense, alguna vez lo mencionamos, lo sugerimos nuevamente, se llaman tareas formativas. Denle así en Google, tareas formativas del desarrollo, y van ustedes a observar aquellas cosas que los niños pueden hacer colaborando en casa de acuerdo a su edad, para así que es, como, no pasemos a la explotación como infantil. Como una deconstrucción también de las exigencias de los roles, ¿okay? Exactamente. Bueno, nos vamos, hacemos un corte porque ya está terminando el programa. El chicle mental de la semana. Bien, trajimos hoy un chicle mental lindo para las exigencias que tenemos como mamás y papás. Y dice: trabajo por el placer de participar en el mundo. Hijo, hija, me ausentaré por momentos, pero mi corazón está contigo y tú estás en mi corazón. Así es. Bien, y nos vamos rápidamente a los avisos parroquiales. Rápidamente, estamos por comenzar ya nuestra formación de constelaciones familiares este próximo noviembre 18 y 19. Por favor, quienes están interesados, comuníquense con nosotras. Estamos en diferentes medios a través de nuestros números celulares. Es Angélica, ¿tu número? 951-171-7293, 951-134-5859, en horarios de oficina, por favor, 12 de la noche, no, si son tan amables, ahora estoy dormidita. Y 951-117-3125, Marcela Cervantes. Y por Facebook estamos en Diasa, Aprendizajes que Transforman. Y por correo electrónico estamos en espaciodiasa@gmail.com. Les recordamos, la formación en constelaciones sistémicas está abierta a público en general, público adulto. Con toda confianza nos pueden llamar y preguntarnos en qué consiste. Es una formación en la modalidad de un fin de semana al mes. Es un espacio para crecer tanto a nivel personal como a nivel profesional.
puede ser utilizada de ambas maneras. Entonces, anímense, créanme que es una oportunidad muy bonita de transformarnos, de cambiarnos, de reacomodarnos con nuestras propias historias, las historias familiares que nos acompañan y que a veces sentimos que no hemos logrado acomodarlas. Y en tu historia hay como asuntos que se han quedado pendientes y no han dejado de pasar generacionalmente, no se han detenido, no se han acomodado. Esta es una manera de hacerlo. Y más que una formación, a final de cuentas, es una filosofía de vida. Vivimos con ella, crecemos, nuestra perspectiva cambia. Y todo está enfocado en ese sentido, sí, ¿no? Entonces, pues nos estamos despidiendo de este programa de Días Aprendizaje. Clínica Social, Marce, ¿tienes mañana? El día de mañana. Tenemos Clínica Social en la Rosa 700. Para quien quiera ir a trabajar su culpa, vaya, trabájela, expóngase, pruebe, va a ver, bien bonito. La Rosa 704, Colonia Reforma, y estamos a sus órdenes a partir de las 6 de la tarde trabajando con constelaciones familiares. Bien, nos vemos el próximo martes con otro tema que ya estaremos anunciando. Yo creo que vamos a hablar un poquito de la amistad, vamos a hablar de estas vinculaciones y vamos a traer allí una sorpresita. Estamos viendo qué traemos. Pásela bonito, tengan una linda tarde, una mejor semana, cuídense, apapáchense, ámense, encuéntrense. Sí, reconózcanse, vincúlense para estar mejor, ¿verdad, Marce? Muy bien. Gracias, Marce. Sí, gracias. Nos estamos mirando. Buenas tardes. Gracias, Fanny. Recuerden, solo se transforma quien aprende y solo aprende quien está dispuesto a transformarse. Sintoniza la próxima emisión de Diasa Aprendizajes que Transforman.